En el artículo 12 nos menciona sobre la prestación de servicios. Veamos cuál es la base que se toma para poder añadir lo que es el valor del IVA. En resumen, para no leer todo, ¿verdad? En resumen, es lo mismo a las ventas, ¿sí? Solo que recordemos que en las ventas se entrega un bien tangible. En cambio, cuando es una prestación de servicio, se da, pero ahí sí como se menciona, un servicio, ¿verdad? No es un bien tangible, sino que se da un servicio, publicidad, seguros, ¿verdad? Entonces son algunos ejemplos que puedo mencionar, ¿verdad? Y como lo dice aquí, puede añadirse que quizás algún valor adicional por algo que se vaya a realizar o quizás algún descuento, ¿verdad? Entonces el valor sería, por ejemplo, el servicio es de 5.000, ¿verdad? Y sobre eso hay que sumarle otros 500 quetzales por X razón, ¿sí? Entonces al final es 5.500 más el 12% de IVA, ¿sí? Eso sería, o la forma de calcular el IVA, no solamente de 5.000 por el 12%, sino por qué razón, porque se está sumando 500 más a la base, ¿verdad? Entonces la base imponible, o mejor dicho, el valor, o bien como menciona aquí, la base imponible, ¿verdad? El valor al que se aplica el IVA sería el total del pago que se está realizando, ¿sí? Eso es en la prestación de servicio. En otros casos, que bueno que aquí nosotros pues ya vimos el prorrateo de facturas y nos podemos dar cuenta de las importaciones. Como dice aquí, menciona el valor que resulte de adicionar al precio CIF de las mercancías importadas, el monto de los derechos arancelarios, ¿verdad? Más que todo fue lo que nosotros hicimos, si se recuerdan, en la parte del prorrateo de facturas, de que al valor de la mercadería le sumamos los derechos arancelarios o impuestos aduanales y sobre esa suma se multiplica el 12%, ¿verdad? Entonces aquí la ley nos lo está diciendo, ¿verdad? Nosotros pues ya lo vimos de forma práctica y qué mejor que ver que lo que nos dice la ley, ¿verdad? Sabemos, eso es lo bonito, ¿verdad? Que vamos de la mano, ¿verdad? En el sentido de que lo hacemos de forma práctica y vemos lo que dice la ley, ¿verdad? Excelente. El 2 dice el arrendamiento de bienes muebles e inmuebles, el valor de la renta, al cual deberá adicionarse el valor de los recargos financieros si lo hubiera. Lo hacemos simplemente cuando se da algún arrendamiento de un bien mueble o inmueble. ¿Por qué decimos un bien mueble? Porque puede arrendarse una maquinaria, un vehículo, ¿verdad? Esos son activos fijos que se pueden arrendar. O un bien inmueble como puede ser un terreno, un edificio, ¿verdad? Y esa forma, entonces, sobre esos valores es que se suma el valor del 12% de IVA, ¿verdad? Y nos da otros detalles más que pues por el momento eh, nosotros podemos comprenderlo con leerlo, ¿de acuerdo? Bien. El débito fiscal dice, el débito fiscal es la suma del impuesto cargado por el contribuyente en las operaciones afectas realizadas en el periodo impositivo respectivo. No estamos tan familiarizados con sinónimos, pero escríbanlo por favor, o sea, por eso ustedes deben, cuando ven los videos, tienen que tener a la mano su lapicero, su cuaderno para estar escribiendo las partes esenciales, ¿verdad? El débito fiscal es sinónimo de IVA por pagar, ¿de acuerdo? Ese monto de IVA por pagar, valga la redundancia, lo que se paga a la SAT. Pero la ley nunca nos dice IVA por cobrar o IVA por pagar. No, la ley no nos dice eso. La ley lo llama débito fiscal. ¿Sí? Ahí lo anotan, por favor. Y otra sugerencia es que se familiaricen con esta cuenta. ¿Sí? Por favor, familiarícense
de decir débito fiscal, ¿verdad? Porque eso es lo que comúnmente se utiliza en las empresas, ¿sí? Especialmente cuando se llena el formulario de IVA, ¿sí? Ahí se llama débito fiscal, ¿de acuerdo? Y como bien lo menciona ahí, es la suma, porque obviamente el IVA es una suma, ¿sí? Por eso dice ahí impuesto al valor agregado, se le suma al valor, ¿sí? Por eso dice ahí cargado por el contribuyente. Por ejemplo, la venta es de 5.000 más el 12% de IVA, ¿sí? Entonces nos daría un valor determinado. Bien. El artículo 14 dice base del débito fiscal. Para efectos tributarios, la base de cálculo del débito fiscal es el precio de venta del bien o prestación de servicio y ha incluido los descuentos concedidos. En los servicios de espectáculos públicos, teatros y similares, los contribuyentes deben emitir la factura correspondiente. Aquí, cuando dice la base, eso ya lo vimos acá, ¿sí? Cuando dice sobre la base del impuesto, ¿de acuerdo? Entonces ya lo explica, así que sería absurdo estar explicándolo otra vez, ¿sí? Simplemente el valor, se le suma el valor del impuesto, si un dado caso hay descuento, pues primero se resta, se establece primero el valor específico y se suma el 12% de IVA. Y como lo dice aquí, cuando hay espectáculos públicos, teatros y similares y todo ese sentido, ¿verdad? Y si se cobra algún valor, ¿verdad? Si se cobra algún valor, pues se tiene que dar factura, ¿verdad? Y sobre eso se tiene que emitir, se tiene que sumar el valor del IVA. Ahora veamos el crédito fiscal. El crédito fiscal es la suma del impuesto cargado al contribuyente por las operaciones afectas realizadas durante el mismo periodo. Vean, ¿cuál es la diferencia? Aquí nos dice la suma del impuesto cargado por el contribuyente, ¿sí? En cambio aquí nos dice la suma del impuesto cargado al contribuyente, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque aquí en el débito fiscal, que es el IVA por pagar, se cobra el valor del IVA. En cambio aquí, el crédito fiscal, ahí lo escriben, el crédito fiscal es sinónimo de IVA por cobrar. Y ese IVA por cobrar lo paga la persona o empresa quien está comprando. ¿De acuerdo? Por eso siempre decimos, ¿verdad? Compras y va por cobrar, compras y va por cobrar, compras y va por cobrar, ¿verdad? Entonces, ahora podemos decir compras, crédito fiscal, compras, crédito fiscal, ¿verdad? Entonces, a eso nos referimos específicamente, ¿sí? Que es sinónimo. Y va por cobrar, crédito fiscal. Aquí nos menciona sobre la procedencia del crédito fiscal, ¿verdad? Procede el derecho al crédito fiscal para la compensación por la importación y adquisición de bienes y la utilización de servicios que se vinculan en la actividad económica y demás. Vean, pues, yo quiero explicar eso tal vez por una forma práctica, ¿sí? Por ejemplo, vamos a verlo en un sentido contable para que sea más explícito. Cuando compramos, generamos el crédito fiscal. Imaginémonos que se pagó con caja, ¿verdad? Caja. Imaginémonos que el total de la compra haya sido 10.000, ¿sí? Y en este caso, 10.000 por el 12%, 1.200. Al final, pagamos 11.200. ¿Sí? Vean lo siguiente. El crédito fiscal, que es el IVA por cobrar, se está pagando, ¿sí? Aquí la empresa quien está comprando está pagando el IVA, ¿de acuerdo? Ahora bien, ¿en qué momento se recupera eso? Cuando se vende, ventas y el IVA por pagar, ¿sí? Entonces debemos de comprender esta parte y esa es mi intención, ¿verdad? Por ejemplo,
a que cuando vendemos estamos cobrando el IVA. Imaginémonos que vendimos 18.000, ¿sí? Y 18.000 por el 12%, 2.160. ¿Sí? Y la sumatoria de esto, 20.160. ¿Verdad? Al final, muy bien. Comprendamos esto entonces. Compramos, pagamos el IVA, generamos crédito fiscal. Sí, que es IVA por cobrar, es como que generamos un derecho a que más adelante podemos recuperar este IVA. ¿Sí? Y cuando vendemos, cobramos el IVA. ¿Sí? Estos 2.160 pues está sumado aquí. ¿De acuerdo? Bien. El detalle aquí es que pagamos 1.200, pero cobramos 2.160. ¿De acuerdo? Entonces puedo decir aquí, pagamos 1.200 y aquí cobramos 2.160. En este caso, cuando pagamos más, significa que tenemos más activo. Entonces eso se va trasladando mes a mes si es que nuestro crédito fiscal es mayor. Pero cuando cobramos más de IVA que lo que pagamos, porque vean pues, nosotros pagamos 1.200, pero cobramos 2.160. Entonces, si hacemos una resta, haciendo una compensación, significa que nosotros debemos 960 de IVA. Lo que realmente vamos a pagar de IVA a la SAT sería 960. ¿De acuerdo? Es como que decir que nosotros habíamos pagado esto, pero habíamos cobrado esto. ¿Sí? Entonces, por eso al final, como cobramos más de lo que pagamos, lo único que nosotros vamos a pagar a la SAT son 960. Podríamos considerar como que ya hubiéramos pagado esto, ¿verdad? Como que anticipadamente podríamos decirle. ¿Sí? Por eso es que en las ventas, cuando cobramos el IVA, identificamos cuánto al final es lo que tenemos que pagar. Y al final tenemos que pagar 960. ¿Sí? Entonces, es lo que más que todo debemos de comprender acá. ¿Sí? Por favor, quiero que pueda quedar muy claro esa modalidad de lo que es el crédito fiscal. ¿Sí? Vamos a ver, menciona acá modificaciones al crédito fiscal. Dice, de crédito calculado conforme al artículo 15 de la presente ley, deberán deducirse los impuestos correspondientes a las cantidades recibidas por concepto de bonificaciones, descuentos y devoluciones que los vendedores o prestadores de servicio hayan a su vez rebajando al efectuar las deducciones. Por otra parte, deberá sumarse al crédito fiscal el impuesto que conste en las notas de débito recibidas y registradas durante el mes por aumento de impuestos ya facturados, ¿verdad? Y nos habla sobre toda esa determinación. Bien. ¿Qué es lo que comprendemos ahí? Simplemente como por ejemplo cuando se hacen devoluciones o descuentos. Hagamos una disminución de esto, del crédito fiscal, ¿sí? Por ejemplo, le devolvemos mercadería al proveedor. Proveedores a devoluciones y rebajas sobre compras y disminuye el crédito fiscal, ¿verdad? O IVA por cobrar, ¿de acuerdo? Porque anteriormente quizás ya lo habíamos pagado, ¿verdad? O era parte de lo que nosotros le debemos y ahora, como le estamos devolviendo, tiene que disminuir el crédito fiscal, ¿sí? O un descuento, de igual manera, proveedores a descuento sobre compras y el
crédito fiscal. Y se dan cuenta, en ambas situaciones estoy disminuyendo el crédito fiscal. Es lo que nos está mencionando aquí, ¿verdad? Sobre las modificaciones al crédito fiscal, cuando vaya a estar disminuyendo en base a las notas de débito, ¿verdad? Somos por el hecho de que se va a disminuir el crédito fiscal. Artículo 18 dice documentación del crédito fiscal. Se reconocerá crédito fiscal cuando se cumpla con los requisitos siguientes. Vean pues, ¿por qué le da un poquito de énfasis cuando dice reconocer el crédito fiscal? Quiero dejar eso claro. Veamos. Como les repito, en este momento, cuando nosotros generamos la cuenta de crédito fiscal, es porque podemos hacer una compensación con el IVA por pagar, ¿verdad? O, para que podamos estar claros, débito fiscal. ¿Sí? Por eso les decía, hay que familiarizarnos. Entonces, por eso les decía, débito fiscal sinónimo de IVA por pagar. Por eso nos permite aquí reconocer un crédito fiscal para hacer una compensación con el débito fiscal. ¿Sí? ¿Por qué razón? Vean lo siguiente. Si tenemos menos débito fiscal, tenemos que pagar más. Por ejemplo, imaginemos que el crédito fiscal fuera solo 200. Vean cuánto tenemos que pagar de IVA. 1960, ¿verdad? Pero si, por ejemplo, el crédito fiscal fuera de 2000, solo pagaríamos 160, ¿verdad? Y si fuera un dado caso 3000, significa que nosotros como que ya le pagamos más pagamos más de IVA que lo que nosotros hemos cobrado. Es como que aquí podemos decir en un sentido que la SAT es quien nos debe a nosotros el IVA, ¿verdad? Y no podemos decirle, entonces ahorita que nos lo devuelva, ¿verdad? No, sino simplemente lo llevamos, en este caso, llevamos la diferencia al siguiente mes. Por ejemplo, estamos en enero, da la casualidad que tenemos más crédito fiscal. Entonces, en febrero llevamos la diferencia. Entonces, en febrero tenemos de crédito fiscal 840, ¿verdad? Y así vamos determinando si es que tenemos más o menos, ¿verdad? Entonces, por eso les decía, si en enero, por ejemplo, tenemos más crédito fiscal, significa que la SAT nos debe a nosotros. Entonces, lo llevamos para el mes de febrero, la diferencia, los 840, ¿verdad? Pero si un dado caso aquí tuviésemos 1000, significa que nosotros tenemos que pagarle en el mes de febrero a la SAT 1160 de IVA. ¿Sí? Espero me haya dado a entender. Por eso aquí nos da la documentación para avalar y para poder reconocer el crédito fiscal. ¿Sí? No solamente decir, bueno, compré crédito fiscal. No. Para poder generar crédito fiscal tengo que tener facturas especiales, notas de débito o crédito, impresas por las imprentas o los contribuyentes, que autoimpriman los documentos y que se encuentran inscritos en el registro fiscal de imprenta. En resumen, para poder identificar un crédito fiscal, para tener el derecho de generar crédito fiscal, tenemos que tener facturas. ¿Sí? No podemos decir, es que registramos compras, imaginemos aquí compras por 50,000, ¿verdad? ¿Sí? Y en este caso, pues, obviamente el impuesto o el IVA que nosotros generamos de crédito fiscal serían 6,000 quetzales. ¿Sí? Entonces, IVA, crédito fiscal, decimos 6,000 quetzales, es como que yo hubiera pagado
de más a la SAT, 6.000 quetzales. Pero si nosotros venimos, vean lo siguiente, cómo funciona esto. Entonces acá, 6.000. Y de débito fiscal solo tenemos 2.160. Significa que la SAT nos debe 3.840. Pero llegan a revisar y da la casualidad que no encuentran la factura de esta compra. ¿Sí? Dice, mire, aquí hay crédito fiscal por 6.000. Y ok, ¿y dónde está la factura? ¿Verdad? Vamos a pesar de estar rebuscando y buscar y no encontraron la factura. ¿Sí? La empresa puede decir, sí, es que lo teníamos, es que le compramos a tal empresa y tal cosa, que ya se utilizó, ya se consumió, ¿verdad? O lo que sea, pero teníamos la factura y por eso lo registramos, pero el auditor o la persona encargada de revisar eso y la SAT, ¿verdad? La SAT llega y dice, ¿dónde está la factura? La palabra de la empresa como que no tiene valor en ese sentido, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que le dice la, la SAT? Bueno, aquí no tiene derecho a generar crédito fiscal, ¿sí? Aquí todo lo manda, incluso como no hay un comprobante, todo a un gasto no deducible, ¿verdad? Entonces genera compras y aquí en lugar de generar es como que podemos decir que aquí no hay crédito fiscal, ¿verdad? Y aquí sería un total de 56.000 por la compra, ¿verdad? Pero sería un gasto no deducible. Significa que automáticamente pierdo el crédito fiscal de 6.000 quetzales, ¿verdad? No tengo. Significa que anteriormente, vean lo siguiente como es. Anteriormente, la SAT me debía 3.840 por esta compra. Pero como no hay factura que avale esa compra, al final yo como empresa soy quien le debo 2.160. Vean la gran diferencia, ¿verdad? Entonces por eso aquí le hace un realce de cómo es que se identifica o la documentación necesaria para poder reconocer el crédito fiscal. ¿Sí? Interesante, ¿verdad? Seamos todo lo que uno necesita aprender, ¿sí? Entonces repasen eso por favor y nuevamente les repito que si tienen dudas, pregunten.